Muy buenos días, Dios les bendiga ricamente. En esta mañana proseguimos con nuestros estudios sobre el contenido de la Biblia o haciéndoles llegar a ustedes el contenido de la Biblia. Y bajo el título Conociendo el Evangelio y en esta ocasión bajo el título ¿Seguidores de quién? En el Evangelio la Escritura nos dice, Cristo mismo encomendando a sus discípulos, dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio y hacer discípulos a todo el mundo. Entonces, esto significa que debemos de hacer seguidores de Cristo. Pero en esta ocasión voy a tratar de, con la Escritura, hacer recapacitar aún a nosotros mismos, a mí mismo, ¿a quién estamos siguiendo? ¿Seguidores de quién? En Marcos 16:24 nos dice la Escritura: entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiere salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria del Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahora, notemos en estos textos, y voy a hacer algo breve al decirles, en ciertas porciones, cuando dice aquí, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Quiero hacerles saber, en lo personal y en experiencia personal que he tenido, no es que tomemos un crucifijo como nosotros lo conocemos, lo atemos a nuestro cuello y lo carguemos, o cualquier otro tipo de objeto religioso que pudiéramos decir. Les comparto esta experiencia. Yo mismo cargué un crucifijo antes de creer en Jesucristo. En una ocasión se me extravió. Al tiempo de encontrarlo, lo encontré, pero para estas fechas yo ya había creído en el Evangelio, ya había creído en Jesucristo. Y al encontrar ese crucifijo, esa cruz, en el lugar donde la encontré, la levanté con mis manos, la puse en la palma de mi mano y dije dentro de mí en lo que creía, porque ciertamente en ella confiaba que me guardaba todos los días según mi propia manera de pensar. Pero al momento de pensar en lo que creía, esa cruz en la palma de mi mano se desmoronó, y digo yo, por el poder de Dios. Y quizás esto no pase en sus vidas, pero esto a mí me probó que las cosas que el hombre haga son vanidad, como nos lo relata la Escritura en ciertas porciones de la Escritura. Y usted lo podrá entender si logra, o si se dedica, mejor dicho, a conocer el contenido de la Biblia y a leer su Biblia por su cuenta. Así que esto no significa que usted cargue un crucifijo constantemente, sino mayormente que a las luchas y a las pruebas que le sobrevengan por servir a Cristo, usted completamente las entregue a Él y siga a Cristo sosegadamente. También nos ofrece algo, o nos dice a nosotros, porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Así que, si perdemos la vida por causa de Cristo, sin duda Él nos la restaurará. Porque dice la Escritura que Él vino para darnos vida y para darnos en abundancia. Además de eso, también hace mención, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y es que lo que está dentro de nosotros, nuestra verdadera personalidad, se conoce como alma. Ahí están todos nuestros sentimientos, enojo, ira, gustos, deleites, están en el centro de nuestra alma, lo que está dentro de nosotros. Y esa es
en la que nuestro Dios se interesa en salvar, porque es a esa alma a la cual Él revestirá con un cuerpo glorificado en el día señalado ya por su palabra. En aquel tiempo, dice el Señor, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahí es donde recibirá el pago el alma que está dentro de este vaso de hierro, dentro de este cuerpo, de este vaso de barro, dentro de este cuerpo que el Señor moldeó a su imagen y semejanza. Así que a Cristo es a quien debemos de seguir, pero ¿a quién siguen algunos? Bueno, hay veredas inciertas y caminos torcidos por donde caminamos muchas ocasiones. A veces si seguimos a las multitudes, siguiendo a alguno que pudiera cautivarnos con sus hechos, sus acciones. Sin embargo, no los sigamos a ciegas. No los sigamos a ciegas. Pueden extraviarnos. Procuremos conocer el camino de la verdad por nuestra propia cuenta. Cristo Jesús nos dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Y cómo es que usted puede conocer de Cristo? A través de la Biblia. Léanla, se lo recomiendo. Hay veredas torcidas y les voy a mostrar o hablar acerca de algunas sin procurar lastimar, pero llevarlos a una realidad, porque es lo que estamos viviendo y lo que la Biblia nos dice tiene más peso que sobre estas cosas. Y la Biblia nos tiene promesas de vida eterna porque es conocida como la palabra de Dios y da testimonio de sí ella misma. Las tradiciones son caminos torcidos. Las filosofías, las religiones, las denominaciones, la política, artistas, actores, tienen sus fervientes fanáticos y seguidores. Todos estos tienen sus fanáticos seguidores, sus fervientes seguidores, sus devociones. Pero, ¿a dónde nos conducen cada una de ellas? ¿A dónde nos conducen? En resumen, he puesto de esta manera: cada uno de estos tiene su propia meta o un propósito terrenal propio por sí. Sin embargo, es Dios quien les fijará su destino final. A cada uno de ellos Dios ha destinado ya una meta final. Y la Escritura nos dice que no sigamos al mundo, porque el mundo ha de dejar de ser. Pero el que cree en Dios permanecerá para siempre. Así que unos solo nos conducen a la admiración y emoción temporal, que por cierto, si fracasan, nos conducen al desaliento, al despecho, a la desilusión, a la disolución, a pleitos y al final al suicidio. Y la Escritura nos exhorta que aquel que destruya este cuerpo, Dios lo destruirá a él. Así que hay que tener en cuenta el contenido de la Biblia para nuestro diario vivir y poder conducirnos cada día a la voluntad o en la voluntad de Dios. Proverbios 14:12 nos dice: hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Otras de estas cosas nos dicen, o mejor dicho, nos llevan a una falsa esperanza, que al final de nuestra peregrinación, es decir, cuando muramos, de acuerdo al contenido de la Biblia, será lamentable. ¿Sí? La Escritura habla de experiencias que tuvieron algunos que, creyendo servir a Dios, están en lamentable agonía y por la eternidad. En Proverbios 11:19 nos dice: como la justicia conduce a la vida, y Dios es justo y sus caminos todos son justos, sus mandamientos, sus estatutos, sus preceptos, todos son justos, nos conducen a la vida. Así que el que sigue el mal lo hace para su muerte. Eso nos lo dice en el libro de Proverbios 11:19. Aquel que no obedece a los mandamientos de Dios o se somete a poner en práctica la voluntad que Cristo trazó,
Dice, lo hace para su muerte. Hay que examinarnos, pues. Por último, otros de estos caminos que miramos anteriormente nos conducen a la confusión y procuran desvalorizar el testimonio que Dios ha dado de sí mismo por medio de sus obras acerca de su existencia. ¿Sí? Algunas de estas filosofías, eso es lo que procuran, quitar a Dios de en medio del universo o de en medio de lo que Él ha hecho. Sin embargo, de estos también Dios nos advirtió en el libro de Judas diciendo, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, haciéndose conocedores o sabios, de los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios y único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Todo esto ha sido introducido al mundo, o estas cosas han sido introducidas al mundo, a fin de confundir a la humanidad, para que siguiéndoles el hombre pierda su alma. Así que hay que ser sabios. No sigamos a estas cosas que hemos mencionado anteriormente, porque perderemos nuestra alma. Cristo quiere salvarla y para eso vino, porque para eso lo envió Dios Padre. Así que conozcamos nosotros al autor del engaño y de la confusión a través de la Escritura. En 1 Juan 5, 18 nos dice, sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Si hemos creído en Cristo, hemos nacido en Él y nos ha dado de su Espíritu, así que este nos recuerda, nos instruye y nos aparta del pecado. Así que el que conoce a Dios o el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pero sabemos que somos de Dios si en realidad nos apartamos del pecado y nos damos cuenta que el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno y nos conduce a todas esas cosas y ha introducido en el mundo todas estas cosas que son perecederas o estas, pudiéramos decir, organizaciones que conducirán a la muerte al ser humano. En 2 Corintios 4:3 dice lo siguiente, pero el evangelio está aún encubierto entre los que se pierden. Los que se pierden no han querido venir al conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de muchos hombres y ha procurado levantar diferentes ramificaciones para que el hombre le sigan y pierdan su alma. No nos dejemos engañar. No sigamos a todo aquel que profese ser algo o alguien, incluso en las denominaciones o religiones o de lo que ya mencionamos antes. Tenga esto en mente. En Lucas 4:6, el diablo mismo le dijo a nuestro Señor Jesucristo en el día de la tentación, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, es decir, los reinos del mundo, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Y Cristo no le dijo, estás mintiendo, porque en realidad todo el reino y la gloria de este mundo, el diablo se había apoderado de ello el día que engañó a Adán, el primer hombre en la tierra. Y así fue que él llegó a ser dueño y el hombre vino a ser sirviente. Sin embargo, Dios se ha manifestado en Cristo para nuestra salvación. Y nos lo dice en el libro de Isaías 42, del 1 al 8, Dios hablando. Dice, aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él
he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Por medio de la verdad traerá justicia, y no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová, creador de los cielos, el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da alimento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, hablando de nuestro Señor Jesucristo, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo y por luz a las naciones. Y Cristo tuvo a bien decir en la última cena, esta es la sangre del nuevo pacto que hace con los hombres. Y también Él nos dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Así que Él da testimonio de lo que el Padre hizo mención anteriormente acerca de Él, cumpliéndose durante su ministerio. Y dice la Escritura, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Obras que nosotros miramos que hizo nuestro Señor Jesucristo durante su ministerio. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Dios estaba en Cristo, y Cristo mismo hizo mención, diciendo, el Padre que está en mí es el que hace las obras, porque Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Así que, no os dejemos engañar. La Biblia, acerca de que Dios no compartirá su gloria con nadie ni su alabanza con esculturas. La Biblia da varios nombres al respecto, y aunque les llama dioses, ídolos, imágenes, efigie o figuras, etc., lamentablemente el engañador sigue haciendo su obra, sigue engañando al ser humano. Por eso hay que procurar conocerlo, y le ha dado una gran variedad de nombres a lo que antes se llamaban ídolos, a lo que antes se llamaban imágenes que el Señor le prohibió al pueblo. Ahora el diablo los ha personalizado y los ha puesto como patronos en los pueblos. En todos los pueblos de la tierra se encuentran de esta manera, y lo dice la tradición, y nosotros podemos darnos cuenta de ello. Pero la Escritura, previendo esto, o Dios mejor dicho, previendo esto, nos hace saber en Jeremías 11:13, porque según el número de tus ciudades fueron tus dioses, según el número de los pueblos están los patronos que ahora los conocemos, y según el número de tus calles pusiste altares de ignominia, altares para ofrecer incienso a Baal, y clamarán a los dioses a quienes queman ellos incienso, los cuales no podrán salvar en el tiempo de su mal. Así que los patronos que nosotros conocemos hasta el presente no podrán salvar a nadie del mal que vendrá. Solamente Cristo puede salvarnos, porque a Él puso Dios para justificación del ser humano y para salvación de las almas del ser humano que crean en Él. Aleluya. En Deuteronomio nos dice al respecto Dios hablando. Deuteronomios 4:15. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura vistes el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que esté en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo al sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Y a cualquiera de estas imágenes que pudiera hacer el hombre, Dios le está prohibiendo que no se incline a ellas.
Y sin embargo, vemos anteriormente aquí mismo la Escritura nos dice que se les ofrecen incienso, saumerios y cosas por el estilo que ahora nosotros podemos conocerles como velas o veladoras. Sea consciente de ello y busque la salvación que está en Cristo, porque es de gracia. Sea Jesucristo nuestro pastor, seamos sus seguidores. Juan 10:27 nos dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ahora, veamos nosotros cómo Dios mismo, que estaba en Cristo, vino a buscar sus ovejas. Y lo dice en Ezequiel 34:11. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de la tierra. Las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. Tenga esto en mente. Nuestro Señor Jesucristo dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Así que, si usted oye la voz de Dios, si usted cree en la palabra de Dios en cualquier lugar que se la prediquen y oye la voz que está aquí escrita, siga a Cristo. El Señor le ha de llevar al lugar ya preparado, o Dios le ha de llevar a su lugar ya preparado. Dice: en buenos pastos los apacentaré, y en los altos montes de Israel estará mi aprisco. Ahí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentados sobre los montes de Israel. Y es que ahí es donde establecerá Cristo su reinado milenial, que pronto está por suceder. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida, y Dios le está buscando a través del Evangelio, porque la Escritura dice: predicad el Evangelio por todo el mundo, a toda criatura, y cuando se haya predicado, entonces vendrá el fin. Así que a través del Evangelio, Dios está buscando a sus ovejas. El que oiga su voz y le siga, formará parte de ese rebaño, de ese pueblo al cual Él apacentará. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré a la débil. Esto es lo que hará Dios con aquel corazón quebrantado que se ofrezca a Él para servir. Pero fíjese, más a la engordada, a la que saque ventaja de las ovejas, porque esto también sucede en lo que miramos en los caminos torcidos que miramos al principio. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia, porque Dios es un juez justo. ¿Es Cristo a quien tú sigues? Sería la pregunta. Miren, en 2 Corintios lo que nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todos nuestros pecados son borrados, son puestos en el olvido, porque la sangre de Cristo vino para limpiarnos de todo mal. No importa lo que hayamos ido. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Somos una nueva criatura en Cristo. Y como dice la Escritura, nacimos de nuevo por medio de Él y por su Espíritu, que nos ha redarguido, instruido y guiado. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Así que Hechos 4:12 nos dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Eso es lo que dice la Escritura.
y no hay otra forma en la cual podamos llegar a Dios. Léala completamente y se cerciorará como yo lo he hecho. Juan 10:27 nos dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, dice nuestro Señor Jesucristo. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esa es la promesa de protección que Dios ha dado por medio de Cristo a los que le siguen, a los que le han creído, a los que le han recibido como su Señor y Salvador. Resumiendo en breve esta lección, las tradiciones y las filosofías trastornan o tuercen los caminos de Dios. Si usted las analiza y las compara con la Escritura, trastornan y tuercen los caminos de Dios. Las religiones, las sectas y las denominaciones confunden con sus rituales y prácticas a los seguidores incautos del buen camino. Cristo es el Salvador, y muchas de estas religiones, sectas y denominaciones nos muestran una salvación por un camino diferente. Lamentablemente es perecedero, porque la Escritura nos dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Cristo es el camino, la Biblia nos lo dice, y usted puede comprobarlo y saber a quién sigue. La política, artistas y actores buscan su propia gloria y beneficio a costa de sus seguidores. Así que de esto también usted se da cuenta y su conciencia le hace saber. Pero Cristo desea una relación con el ser humano. Jesucristo no estableció una relación. Jesucristo no estableció una religión. Cristo quiere una relación con el ser humano y quiere que éste le preste atención a sus preceptos, a sus mandamientos y los ponga en práctica. Él dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Cristo nos ama. Cristo procura salvarnos. ¿Está usted dispuesto a tomar la decisión de seguirle? Dios les bendiga ricamente. Y espero que esta palabra llegue a vuestros corazones y sea para edificación y salvación de nuestras almas. Hasta la próxima.